Te dejé con una pregunta al final del video pasado. Te prometí contarte cómo funciona la cadena internacional detrás del fentanilo que salió de la panadería de Guasave. ¿Quiénes son los intermediarios en la India? ¿Qué empresas en México aparecen como legítimas mientras están en las listas de sanciones de Washington? No esperaba que la respuesta llegara tan rápido. Llegó en forma de una lista de 23 nombres, publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y esa lista es el mapa completo de la cadena que te prometí explicar. La lista salió el 23 de abril de 2026. No fue un comunicado más. Fue la primera vez que Washington puso, en el mismo documento, a un químico de Surat, India, a un corredor de Ciudad de Guatemala, a una pareja de esposos en Sinaloa y a un fabricante clandestino disfrazado de farmacéutico en Guadalajara. 23 eslabones de una misma cadena, señalados el mismo día, como si alguien hubiera decidido finalmente dibujar el mapa completo en vez de perseguir un punto a la vez. Empecemos por el principio, porque el principio no está en Sinaloa, está en Surat, una ciudad industrial del oeste de la India conocida por sus textiles y su industria química. Ahí opera Satish Kumar Hareshbhai Sutaria, proveedor de químicos farmacéuticos que, según el Tesoro, comercia con precursores de fentanilo a través de dos empresas con nombre de laboratorio serio, SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrad Chemicals and Pharmaceuticals. Junto a él trabaja Yukta Kumari Ashish Kumar Modi, su vendedora, la persona que cierra los envíos hacia México y Guatemala. El producto estrella se llama NBOC 4-piperidona, un precursor clave en la síntesis de fentanilo. En los papeles de exportación, Sutaria y Modi lo etiquetaban como químico seguro. Las autoridades de la India ya los habían detenido en marzo de 2025, un año antes de que Washington lo sancionara formalmente. Eso no lo sacó del negocio. Sus empresas siguieron apareciendo en los envíos hasta el día de la sanción. Lo que hace especialmente incómodo el caso de Surat es lo ordinario que parece desde afuera. India es, hoy en día, uno de los mayores exportadores de ingredientes farmacéuticos activos del mundo, la materia prima legítima detrás de buena parte de los medicamentos genéricos que se venden en Occidente. Una fábrica química en Surat que envía contenedores a Centroamérica no levanta ninguna alarma automática, ni en la aduana india, ni en la naviera que transporta la carga. Eso es justo lo que explotan Sutaria y Modi. Se esconden dentro de un flujo comercial legal y masivo, uno donde miles de envíos legítimos cruzan el mismo puerto cada semana. Encontrar el contenedor correcto entre todos esos es, literalmente, buscar una aguja que sí sabe disfrazarse de paja. De Surat, el precursor no viaja directo a Sinaloa, hace escala en Guatemala. Ahí entra Jaime Augusto Barrientos Camás, dueño de una empresa importadora llamada J&C Import, con sede en Ciudad de Guatemala. En apenas 2 meses, Barrientos recibió 116 kilogramos de NBOC 4-piperidona provenientes de las mismas compañías indias. Junto a él operaba Central Logística de Servicios, otra empresa guatemalteca de importación y exportación que el Tesoro también sancionó, dedicada a mover tanto precursores como fentanilo ya terminado. Guatemala funciona como bodega intermedia, el punto donde el químico deja de parecer sospechoso antes de cruzar hacia México. Y aquí es donde la cadena deja de ser un mapa abstracto y se convierte en algo que ya conoces. Porque del otro lado, esperando el producto, está una mujer de Sinaloa llamada Karina Guadalupe Carrillo Torres, alias Dora. El Tesoro la describe como corredora de precursores químicos, con vínculos familiares directos con la facción de los Chapitos, la misma facción que operaba la panadería de Guasave. Las autoridades la relacionan con múltiples decomisos de otro precursor, el 1-BOC4-hidroxipiperidina, que suman más de 50 kilogramos. Carrillo no trabaja sola.
está casada con Régulo Acosta Hernández, alias El Tobilio, proveedor de fentanilo y cocaína también con base en Sinaloa. Juntos son dueños de 2 empresas que en el registro público parecen absolutamente normales. Desarrollos Cartoc, dedicada a bienes raíces, y comercializadora Grupo Carhern. Acosta las usaba para lavar los pagos que recibía por la droga, con la ayuda de lavadores de dinero operando dentro de Estados Unidos. Carrillo y Acosta fueron arrestados en México en marzo de 2026, un mes antes de que sus nombres aparecieran en la lista del Tesoro. Pero eso no es lo más importante todavía. El precursor que llega a manos de Carrillo no se convierte en fentanilo solo. Necesita un cocinero, y el Tesoro identificó a uno en Guadalajara, Jalisco. Alejandro Reynoso Jiménez, químico que dirigía laboratorios clandestinos para los Chapitos usando como fachada una farmacia llamada Botánica 2000, desde donde se enviaban a Estados Unidos pastillas de fentanilo adulteradas, disfrazadas de medicamento legítimo. Una farmacia con licencia, un letrero, un mostrador. Detrás, el mismo patrón que viste en la panadería de Guasave. Un negocio que existe para que nadie pregunte qué hay en la trastienda. Carrillo y Acosta no son los únicos compradores mexicanos en esta lista. También aparece María Viridiana Rugerio Arriaga, dueña de una empresa en León, Guanajuato, llamada Química Soluciones y Logística Internal Bajío. Rugerio compra precursores directamente en la India y se los vende a productores de metanfetamina y fentanilo, para que los sinteticen. Guanajuato no tiene la fama mediática de Sinaloa ni de Jalisco, y eso es exactamente lo que la hace útil. Una empresa química registrada en una ciudad que nadie asocia con narcotráfico, comprando insumos que en el papel sirven para cualquier industria farmacéutica legítima. El Tesoro también designó a Ramiro Baltasar Félix Heras, otro operador ligado directamente al cártel de Sinaloa dentro de esta misma red. Cada nombre nuevo que aparece en la lista abre la misma pregunta. ¿Cuántas empresas como esta operan ahora mismo sin que nadie las haya puesto todavía en un documento oficial? Ahí tienes la cadena completa, de punta a punta. Un químico en Surat que etiqueta veneno como producto seguro. Un corredor en Ciudad de Guatemala que recibe 100 kilos en semanas. Un matrimonio en Sinaloa con 2 empresas de fachada y vínculos familiares con los Chapitos. Un químico en Guadalajara escondido detrás de una farmacia. Y al final de esa cadena, una pastilla azul con el número M30 que llega a Phoenix, a Houston, a Los Ángeles, vendida como si fuera oxicodona. Para entender por qué esta lista importa tanto, hay que mirar hacia atrás. No es la primera vez que Washington sanciona una red de precursores ligada a Sinaloa. En febrero de 2023, el Tesoro ya había señalado a los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, otra familia sinaloense que desviaba precursores hacia los llamados superlaboratorios, instalaciones capaces de producir más de 4,5 kilos de droga por ciclo de producción. Aquella red también tenía negocios de fachada, una ferretería y una farmacia con el apellido familiar en el nombre. La sancionaron, la desarticularon parcialmente, y 3 años después, el patrón volvió a aparecer casi idéntico, solo que esta vez con el precursor llegando desde la India en vez de China. Eso dice algo que ningún comunicado va a decirte directamente. Cerrar una ruta no cierra el negocio. Solo obliga al cártel a rediseñar el mapa. Y ese rediseño tiene una explicación que no es ideológica, es puramente financiera. Durante años, la ruta dominante de precursores para el fentanilo mexicano salía de China. Pero Pekín, bajo presión diplomática constante de Washington, empezó a endurecer controles sobre varias sustancias químicas asociadas a la síntesis de fentanilo. El negocio no desapareció, se movió. La India, con una industria química inmensa, poca trazabilidad entre miles de exportadores pequeños
y controles menos estrictos sobre ciertos precursores intermedios, se convirtió en el siguiente punto de origen lógico. No hizo falta que el cártel de Sinaloa inventara nada nuevo. Solo tuvo que cambiar de proveedor, de la misma forma en que cualquier empresa cambia de proveedor cuando el anterior se vuelve más caro o más vigilado. Esa es, quizás, la parte más incómoda de toda esta historia. Detrás del lenguaje de cártel y narcotráfico, hay una lógica de cadena de suministro idéntica a la de cualquier industria legal, solo que el producto final mata. La sanción de abril tiene además un peso legal distinto al de comunicados anteriores. Se emitió bajo 3 órdenes ejecutivas al mismo tiempo. La primera, la 14.059, apunta directamente contra la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción. La segunda, la 13.224, se usa normalmente contra el financiamiento del terrorismo. Y ahí está la clave. El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera. Así que cada persona en esta lista no está siendo tratada legalmente como un narcotraficante más. Está siendo tratada como parte de una red terrorista. Eso cambia las penas, cambia las herramientas de persecución financiera, cambia cómo Estados Unidos puede presionar a la India y a Guatemala para que actúen contra sus propios ciudadanos. Y aquí aparece el verdadero problema con esta historia, el que ningún titular mencionó. Sutaria y Modi ya habían sido arrestados por la India en marzo de 2025. Un año entero pasó entre ese arresto y la sanción del Tesoro. Un año en el que, según los propios investigadores, sus empresas siguieron activas en los registros de exportación. Carrillo y Acosta fueron arrestados en marzo de 2026, apenas un mes antes de la sanción. La lista del Tesoro no anuncia detenciones nuevas en su mayoría. Anuncia, con meses o hasta años de retraso, lo que ya se sabía puertas adentro. La sanción congela cuentas y bloquea transacciones en dólares. No mete a nadie preso. Y las empresas sancionadas, como ya viste con las fachadas mexicanas anteriores, pueden reabrir con otro nombre, otro representante legal, la misma dirección. 5 días antes de que se publicara esta lista, el 18 de abril, ocurrió algo más en Quintana Roo que en su momento pareció una historia aparte. Elementos federales detuvieron en Cancún a János Vaya, ciudadano húngaro de 48 años que vivía escondido bajo el alias Daniel Takach. Vaya estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados de Europa, con ficha roja de Interpol y orden de arresto de Europol, acusado de liderar una organización que traficaba cocaína y éxtasis usando festivales de música como fachada de venta. No hay, hasta ahora, ninguna prueba pública que conecte a Vaya con la cadena de precursores que acabas de escuchar. Su caso es tráfico de cocaína y éxtasis en Europa, no fentanilo mexicano. Lo que sí conecta a ambos casos es la fecha y el patrón. La misma semana de abril, el mismo gabinete de seguridad anunciando 2 golpes distintos contra 2 redes internacionales que, hasta hace poco, se movían con total libertad dentro de México. Después de que se publicó la lista, tanto India como Guatemala emitieron comunicados prometiendo cooperación total con las autoridades estadounidenses. India ya había arrestado a Sutaria y Modi un año antes por cuenta propia, así que su comunicado sonó más a confirmación que a promesa nueva. Guatemala, en cambio, todavía no ha anunciado ningún arresto relacionado con Barrientos Kamaz ni con Central Logística de Servicios. La empresa Shay&C Import, según el registro mercantil guatemalteco, sigue apareciendo activa. Eso no significa necesariamente que siga operando, pero tampoco hay ninguna confirmación pública de que haya sido intervenida o cerrada. Es exactamente el mismo vacío que viste con las empresas fachada mexicanas del video anterior. La sanción es un paso, no un cierre. Y ahí está la gran conexión que quería mostrarte desde el principio.
La panadería de Guasave no fue un caso aislado ni una anomalía. Fue una muestra de un modelo que se repite con nombres distintos en cada eslabón. Un proveedor asiático que etiqueta el precursor como algo inofensivo. Un corredor centroamericano que lo mueve sin levantar sospechas. Una pareja mexicana con negocios de fachada y apellido de cártel. Un químico escondido detrás de un mostrador legítimo. Cambia el país. Cambia el nombre de la empresa fachada, panadería, farmacia, ferretería. La estructura es siempre la misma. Y esa estructura es más difícil de destruir que cualquier persona dentro de ella. Porque en cuanto cae un eslabón, el cártel ya tiene el siguiente listo. Detrás de cada nombre, en esa lista de 23, hay algo que los comunicados oficiales nunca dicen. Detrás de Carrillo y Acosta, hay una casa en Sinaloa donde probablemente hay hijos que ahora crecen con un padre y una madre presos. Detrás del químico de Guadalajara, hay una farmacia que algún vecino visitaba de buena fe, pidiendo un antigripal, sin sospechar nada. Y del otro lado de la frontera, cada kilo que sí cruzó antes de esta sanción terminó en una pastilla que alguien tomó pensando que era otra cosa. Estados Unidos sigue perdiendo decenas de miles de personas al año por sobredosis de opioides sintéticos. Cada nombre en esta lista representa, en algún punto de la cadena, parte de esas muertes que todavía no tienen cara ni nombre en las noticias. Piensa un momento en la distancia real entre Surat y Phoenix. Son más de 13,000 kilómetros, 3 países de por medio, al menos 5 manos distintas tocando el mismo cargamento antes de que se convierta en una pastilla azul. Y sin embargo, ese trayecto completo se recorre en semanas. Un contenedor sale de la India etiquetado como químico seguro, cruza el Pacífico o llega por otra ruta hasta Guatemala. Entra a México en un camión que nadie revisa a fondo. Se transforma en un laboratorio detrás de una farmacia o de una panadería y termina en el bolsillo de alguien que ni siquiera sabe que lo que compró nunca pasó por una farmacia de verdad. 13,000 kilómetros, reducidos a una sola transacción en una esquina de Phoenix. La pregunta que me queda después de armar esta cadena completa no es quién falta por caer, porque siempre va a faltar alguien. La pregunta es esta: si el patrón se repite panadería tras farmacia tras ferretería, si el precursor sigue llegando desde la India aunque los primeros proveedores ya estén tras las rejas, ¿qué tendría que cambiar para que esto deje de ser un juego de reemplazar nombres en una lista? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa leer qué piensan quienes conocen de cerca cómo funciona este negocio, o quienes simplemente están cansados de ver la misma historia repetirse con otro apellido.